buenas noches y bienvenidos una semana más a la cita de los viernes a las 10 en Sentir Cáceres Televisión. Bueno, en primer lugar quiero decirles que el programa de esta semana es un programa que queremos realizar a modo de homenaje a todas las víctimas del terrorismo en Extremadura. Somos la segunda región con mayor número de víctimas del terrorismo en este país y la realidad nos empuja a pasar página, a vivir otros capítulos de nuestra historia, pero no podemos permitir que ese colectivo sea un colectivo olvidado. El dolor, sus necesidades, sus derechos son temas muy importantes que necesitamos hoy visibilizar en este programa. Y lo hacemos con una entrevista a una víctima del terrorismo que superó una realidad que cambió por completo su vida y que nos lo cuenta con muchos valores que le ha servido a él no solamente para tirar hacia adelante, como nos dice, sino también para servir de testimonio, de firme testimonio en la Asociación de Víctimas del Terrorismo en nuestra región, ASEXVITE. Hablaremos también con el presidente, con José María Antón, que estará con nosotros, y con él pues hablaremos de las actividades, de la labor, de los objetivos cumplidos a lo largo de estos años de actividad en una región donde no ha sido fácil para ellos conseguir ciertas cosas, pues por su carácter rural, por la extensión de Extremadura, y sin embargo con el esfuerzo y sobre todo con el empeño que le han puesto y la moral han conseguido hacer muchas cosas, acompañar y paliar el dolor en muchas familias. Y después de esa realidad, porque como yo siempre les digo, hacemos y traemos realidades a veces buenas, a veces no tan buenas de la propia vida, vamos a cambiar un poco el tono del programa y lo hacemos con una de nuestras grandes artistas. Pilar Bollero va a estar con nosotros esta semana en el programa. ¿Por qué? Pues porque trae un espectáculo maravilloso a modo de homenaje a Rocío Jurado el 17 de octubre en el Gran Teatro del Cáceres a las 8:30 de la tarde. No se lo pueden perder. Del espectáculo nos va a hablar, pero nos va a contar muchas cosas que ha vivido durante el confinamiento en esa cercanía y en esa comunicación con los mayores y muchas anécdotas cargadas de muchas emociones. Pilar, como siempre, grande siempre ella como artista y como persona. De nuevo con nosotros en el programa. Bueno, y también quiero decirles, siempre me gusta hacer alguna reflexión o mandar un mensaje en este momento del programa, que he visto algunas cosas relacionadas con la cultura que me han gustado mucho en nuestra ciudad. Concretamente, durante gran parte del otoño, una programación de teatro y de circo en la parte antigua de Cáceres para los niños, para la familia, pues eso es ya un indicio de que queremos hacer las cosas bien y de que sobre todo queremos dar opción a que los jóvenes ya empiecen desde pequeños a interesarse por el mundo del arte y de la cultura. Así que animo a todos los padres a disfrutar en familia de esa programación cultural que tenemos en la ciudad. Bueno, dicho esto, correo electrónico que estáis viendo en pantalla, sentircacerestv@gmail.com, porque queremos escucharos, queremos que seáis protagonistas de nuestro programa, donde lo más importante es vuestro testimonio, vuestras superaciones, vuestras realidades y sobre todo las cosas que vivimos en los barrios, en nuestra ciudad, en la ciudad de Cáceres. Dicho esto, comenzamos desde la parte antigua de nuestra ciudad, una semana más, La Noche con Ángel. Parece que le veo entrar. Para mí ha sido como el día 11 volver a nacer sin vida. Como consecuencia perdimos partes del cuerpo, yo las piernas, mi madre una pierna y un brazo. Se han comportado como si mi hermano pues hubiera muerto de cáncer o de accidente de circulación. Nunca hablábamos de aquello, como si no existiese. Mi hijo presenció el asesinato de su padre. Yo nunca volveré a ser el que era. A raíz del atentado, nuestra vida ha sido un caos. Y al cabo de los 3 años o 3 años y medio, todo lo que tenía se vino abajo. El atentado te marca de por vida. Ella cogió y lo abrió y en el momento ese explotó. Me dijeron, han matado a José Manuel. Lo primero que piensas es por qué a mi hijo y no a mí. Para muchos es menos crimen si el crimen se realiza en nombre del pueblo vasco, o para otros deja de ser crimen, ¿no? Y alguien en ese momento dijo, es un atentado
o nos han cazado. Y luego noto cómo salgo volando. El segundo asesino de nuestro padre estuvo 3 meses de orientador psicológico en la escuela de mis hijos. Hubo mucha gente que pensó que mirando para otro lado no estaba pasando lo que estaba pasando. A los 3 días no hay nadie. La persecución y la amenaza que sufrieron los cargos públicos es comparable a las persecuciones que en los años 30 pudieron sufrir en el ascenso del Tercer Reich los miembros de la comunidad judía. De las personas que en Euskadi se han enfrentado a ETA lo conocen bien, porque luego han tenido que sufrir las consecuencias de ello. La solidaridad y la conmiseración dura poco tiempo. Lo importante es el reconocimiento. Las víctimas del terrorismo lo que necesitamos sobre todo es una enorme claridad de ideas acerca de que ninguna razón de ninguna naturaleza justifica que se hayan cometido crímenes. Y eso es lo que implica el reconocimiento de la radical injusticia que han sufrido los que han sido asesinados, porque eran radicalmente inocentes. Yo no diferencio entre víctimas de ETA y víctimas de otro tipo de terrorismo. No decía que había tenido un atentado terrorista. A los no teníamos dinero para comer y encima nos venían las facturas de los hospitales para pagarlas. Hemos querido siempre recordar a mi padre vivo y alegre. Yo era su niña, claro, era su única hija también. Mi madre lo que sí que nos transmitió es que había que mirar hacia adelante, que no tuviésemos ánimo de venganza, eso sí que yo siempre se lo agradeceré. La lucha contra cualquier tipo de violencia es fundamental. Que mi hermano murió, pero no vais a poder acabar con nosotros. Pues es un testimonio que nos va a abrir un baúl de los recuerdos de la historia de lo que vivíamos hace no muchos años en nuestro país. Me siento hoy a hablar con una persona que conoce lo que ha sido, tristemente, vivir en su propia piel los ataques terroristas. Algo que verdaderamente marca los capítulos, yo creo que más tristes de la historia de la democracia de nuestro país. Bienvenido, José María González Garrido, ¿cómo estás? Muy buenas, bien, muy bien. Bueno, yo tenía muchas ganas de hacer este programa, como he dicho anteriormente, a modo de homenaje, ¿no? y de reconocimiento a todas las víctimas del terrorismo de Extremadura, una cifra muy elevada. Comentábamos antes, ¿no? La segunda región de España después del País Vasco, con un número más elevado de víctimas. Sí. Es una cifra bastante escalofriante. Sin embargo, tu testimonio es un testimonio de muchísima, yo diría que vitalidad, sin apenas rencores, sin apenas odios. Y yo quiero que profundicemos un poquito en todas esas cosas en este programa. Vale. Tu vida cambia en el año 1986 cuando sufres un atentado, ¿no? De la banda terrorista ETA. Sí, yo llevaba destinado en el País Vasco desde marzo de 1985 y en enero de 1986, saliendo de hacer un servicio toda la noche en el puerto de pasajes, pues apenas terminaba el servicio a las 6 de la mañana y dirigirnos para coger la autovía para irnos a Oyarzún, que es donde estaba yo destinado. Nos ametrallaron el convoy en el que íbamos, los dos coches, y nos tiraron unas granadas al convoy. Yo en un principio yo iba con mi compañero en el coche, escuchamos unos tiros, una ráfaga, y yo automáticamente le dije a mi compañero, Vicente, tiros. Y automáticamente surgió una llamarada en el coche, que lo fuerte que fue la explosión de la granada no lo escuché, simplemente vi la llamarada que subía del suelo. Lo primero fue echarme las manos a la cara porque pensaba que me quemaba, y me tumbé sobre el asiento. El coche se paró y mi compañero empezó a gritar porque le había dado toda la metralla por el ojo, por la cara. Y yo en ese momento, yo me toqué las piernas, me toqué el pecho, no noté húmedo de sangre por ningún lado, y pues pensé, no me ha pasado nada. Y entonces su puerta estaba totalmente fastidiada, que no se podía abrir, y yo abrí la mía y le digo, Vicente, sal por la mía. Entonces yo apoyé la pierna derecha y muy bien, y al apoyar la pierna izquierda ya me caí al suelo porque estaba toda la pierna totalmente seccionada. Estaba solo enganchada por un trocito de pantalón. Lo que pasa es que al estar en caliente no me dolía, quieras que no, esa sensación, yo soy muy nervioso, pero
como que lo viví todo con tranquilidad de ver lo que había pasado, ¿no? Entonces salió mi compañero, él se levantaba, se mareaba, se caía, y yo en este momento se te pasan por la cabeza un montón de cosas, ¿no? Porque el coche iba a explotar o que muchas cosas por la cabeza, ¿no? Entonces me arrastré unos 10 o 12 metros por el suelo. Saqué mi arma reglamentaria, la pistola, la cargué y pegué 2 tiros al aire. Tanto para decirle a los terroristas, porque en aquella época solían venir a rematar a los heridos, como para mis compañeros que iban en el coche delante, que yo no sabía si se habían parado o no, para que supieran que había allí alguien que respondía. Me imagino que ese momento fue terrible, ¿no? Porque, claro, la reacción de tu compañero lo viste en aquel momento desbordado, ¿no? Sí. Pasa todo tan deprisa que, claro, tú no estás acostumbrado a que todos los días te disparen, ¿no? Te pasan muchas cosas por la cabeza, claro, ¿no? yo la primera vez, pues, la primera vez que escuchaba, sí, habíamos estado en ejercicio de tiros, pero no es igual, ¿no? Pues estamos todos disparando a la vez, ¿no? Pero ir por la noche en un coche y escuchar un rafagazo y sin qué ni por qué, no te da tiempo a reaccionar nada. Entonces él sí estaba muy mareado, yo tampoco perdió la conciencia ni nada, ¿no? Pero quieras que no, estaba como aturdido de la explosión. Y yo pues estaba un poco, ya te digo que dentro de lo nervioso que soy estaba como quizás como de más de tranquilo, como, ¿sabes? Como un poquito como relajado quizás no sé, de la tensión o de esto. A partir de ahí llega la ambulancia, empiezas a recibir asistencia hospitalaria. Sí. Y tienen que comunicarle a la familia que estaba en Extremadura que efectivamente había ocurrido un atentado. Sí. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo se entera tus padres? Pues resulta que cuando llamaron, supongo que sería desde San Sebastián, desde la comandancia, llamaron al cuartel de Trujillo, donde estaba mi padre destinado, y resulta que llamaban preguntando por mi padre y era él el que cogió el teléfono porque daba la casualidad que estaba de servicio de puertas. Y entonces pues le dijeron la noticia directamente a él, ¿no? Que quieras que no, pues que te digan eso así directamente, pues es un poco shock, ¿no? Y luego yo también pienso todo ese trayecto que ellos hicieron en un taxi, no cogieron un taxi, se fueron para San Sebastián, y todo ese camino que quieras que no, ellos ahí pensando si estaba vivo, porque quieras que no te lo van a decir directamente, ¿no? Claro, si está vivo, si tampoco sabes cómo está, ¿no? Mucha angustia, ¿no? Un poco, sí. Que de pronto tú en tu trabajo, porque él es guardia civil, estaba de puerta, ¿no? En el cuartel, reciba la llamada y no sepa si su hijo está o no está con vida. Y esas horas interminables hasta llegar todo ese al viaje lugar hasta San Sebastián. Y pensar qué podrá haber sido y si lo hemos perdido o no lo hemos perdido o en qué circunstancias estará. Realmente tuvo que ser muy complicado para ellos. Eso tuvo que ser muy complicado para ellos. Sí. A partir de ahí, bueno, pues claro, hay unas consecuencias, naturalmente, ¿no? Hay unas consecuencias que tú tienes que asumir. En primer lugar, hay unas consecuencias físicas, ¿no? Donde, como nos dices, pues empieza a haber un proceso, ¿no? Para poder volver a caminar, aprender a caminar en la vida, que puede ser hasta una metáfora, ¿no? Sí. Aprender a caminar en la vida después de ese capítulo tan difícil. Profesionalmente ya cesas de trabajar como guardia civil, ¿no? Sí, profesionalmente quedó totalmente apartado del cuerpo, se puede decir, ¿no? Me quedaba, cuando sufrí el atentado, me quedaba 5 días para incorporarme a la Academia de Cabos de Guadarrama para hacer el curso de cabo. Y bueno, la Guardia Civil me dio el curso por aprobado y me pusieron el último de la promoción, pero bueno, me dieron el curso por aprobado de cabo. Y sí, ya quedas totalmente apartado, porque quieras que no, ya estás retirado, ya no pierdes el contacto con tus compañeros, ¿no? Ya pasas a la vida civil, se puede decir. Y bueno, pero lo que te comentaba, yo soy optimista, entonces dice, bueno, es una etapa nueva en mi vida y lo tienes que afrontar así y como tú dices, ¿no? Empezar a caminar otra vez, aprender a andar con una prótesis y a empezar una vida nueva. Quizás fue la juventud, ¿no? Te pilló en una época de tu vida que con 22 años, en la mejor época para emprender tu camino, la misma juventud y la misma vitalidad en ese momento te arrastraba a tirar para adelante, ¿no? Porque tú no te hundías moralmente, al contrario, resurgías con ánimo, con fuerza y decías,
tengo que seguir, ¿no? Sí, no hundirme nunca. Yo creo que lo que tú dices, ¿no? La juventud también hace que las ganas de vivir que tienes, ¿no? Que te hace seguir para adelante y dices, bueno, pues es sin una pierna, pues es sin una pierna y como digo yo, muchas cosas peores hay y hubo, ¿no? Y entonces dentro de lo que cabe, pues bueno, es una forma nueva de vivir y ya está. Un momento muy duro para ti, como lo ha sido para muchas víctimas del terrorismo, es el momento en el que os tenéis que poner frente a los asesinos, ¿no? Sí. Y tenéis que, se os hace la pregunta de si los reconocéis, ¿no? Y ese momento te marcó mucho, especialmente porque viste algo que no te gustó nada y que además te sorprendió incluso, ¿no? Sí, es un momento más duro quizás que lo que son las secuelas físicas, ¿no? Es un momento en el que el juicio contra los terroristas, yo entré, la primera vez que entré en un juicio, yo entré pensando, digo, pues no voy a mirar a los terroristas, ¿no? Miro directamente al juez y me quito de... pero la primera pregunta que me hace el juez, que se supone que si tenía alguna relación o parentesco con alguno de los 4 acusados. Entonces, pues no me quedaba otra que mirarlos. Entonces, de los 4 terroristas que había, dos chicos y 2 chicas, las 2 chicas estaban con la cabeza agachada y un chico también, y el que estaba con la cabeza levantada, pues me estaba mirando con una cara de odio, vamos, que me dejó petrificado. Una cosa que, no sé, es inconcebible, ¿no? ¿Cómo se puede tener ese odio simplemente sin conocer a una persona, ¿no? Fue muy duro, sí. Y para ti el perdón, con respecto a ellos, ¿qué es? O cómo lo has vivido, ¿no? Porque muchas veces la gente habla de perdón de boca. Otras veces el perdón es algo más sentido, más profundo. A veces el perdón es social, pero no es personal. Hay un perdón político, pero no hay un perdón humano. Una cosa no va ligada a la otra. ¿Tu perdón cuál ha sido? ¿Tú lo has olvidado? ¿Lo has perdonado pero no lo has olvidado? ¿O no lo has perdonado? No, perdonarlo no lo he perdonado. El problema es a mí la justicia que tenemos en España no me gusta. Y entonces el problema es que si a una persona le meten 200 años de cárcel y te va a cumplir 14, pues es un poco penoso, ¿no? Y perdonar no, yo no los perdono. En el momento en el que todo esto ocurre, hablábamos de tu padre, ¿no? Ese momento en el que coge el teléfono, le da la noticia, se van los 2 tus padres allí arriba hasta descubrir, ¿no? que tenías vida, pero que las circunstancias eran bastante serias. A partir de ahí ellos cambian mucho contigo. Tu madre, por ejemplo, me comentaba, se hace mucho más cercana, muy atenta, ¿no? en los cuidados. De alguna manera las madres ahí protegen, ¿no? Sí. Y yo quisiera aprovechar este momento de la entrevista en el que además tu madre también mujer de Guardia Civil, sí. Madre de Guardia Civil, como tantas otras, ¿no? El papel tan duro que han tenido en la vida, ¿no? Yo creo que son mujeres fuertes y son mujeres, sobre todo las mujeres viudas de guardias civiles y de agentes de los cuerpos de seguridad del Estado. Sí. Mujeres que yo creo que es el momento de dedicarles estas palabras a modo de homenaje, ¿no? Claro. Por todo lo que han vivido, por todo lo que han sufrido y por todo lo que luego han tenido que reconstruir en sus vidas, porque esto ha quedado a muchas familias desestructuradas. Claro. Y rotas completamente, ¿no? Sí. Desde luego que las viudas, desgraciadamente, son las que más han sufrido esto, ¿no? Porque perder a tu marido, ¿no? Y también luego hablamos de madres, padres, ¿no? De esas personas. Es una pena, ¿no? Son las que más han sufrido y las que en un primer momento pues estaban peor, sobre todo por aquella época, ¿no? Que los entierros casi se escondían y era un poco, por llamarlo feo de alguna manera, ¿no? Las formas en la que pasó, ¿no? Y entonces quizás son las que se merecen un homenaje más fuerte, ¿no? De la sociedad, ¿no? Que parece que están como menos reconocidas, ¿no? Pero son las que se merecen un homenaje mucho más fuerte. Hay muchas palabras, muchos mensajes tuyos que a mí particularmente me han gustado, ¿no? La frase esta tuya de tuve que aprender otra vez a caminar por la vida, o
la juventud me impulsó, ¿no? Me empujó a tirar hacia adelante porque te pilló con 22 años. Pero lo que más me ha llamado la atención de tu historia es la actitud que has llevado durante muchos años como miembro de la Asociación Víctimas del Terrorismo en Extremadura, ¿no? ¿De qué manera el hecho de compartir tu testimonio, de escuchar, porque es muy importante escuchar, escuchando se ayuda mucho a la gente que lo pasa muy mal, os habéis agrupado ahí para daros calor, para daros esa escucha, esa ayuda, también para luchar, para que la ley y la justicia no se venga abajo, ¿no? En favor de la dignidad de las víctimas del terrorismo, que aunque cesó su actividad, pero la realidad es que hay familias que siguen rotas y no nos podemos olvidar de ellas, ¿no? Y es una actitud muy constructiva y muy positiva, que me gusta y además me gustaría que nos mencionaras un poquito cosas que haces en ella. Sí, vale, pues la asociación sobre todo es, quieras que no, es un lugar cuando tenemos los encuentros en el que estamos personas que hemos pasado por lo mismo, que sentimos más o menos todos lo mismo, hemos pasado todos un dolor, unos de una determinada forma, otros de otra, y quieras que no, el contarnos nuestras penas entre nosotros mismos que hemos sufrido eso, pues parece que no, pero también te sirve como un poco de alivio, ¿no? De que alguien que ha pasado por algo parecido a lo tuyo te escuche, ¿no? Y también y que lo sienta, ¿no? Es una cosa que yo creo que nos sirve mucho y muy bien. Te paras a pensar en la tragedia, ¿no? Que ha sido el terrorismo en nuestro país y cuánta población civil, cuántos políticos, cuántos miembros de cuerpos de seguridad del Estado han fallecido y niños, incluso en casas cuarteles, saliendo del colegio, en los parques, ¿no? La verdad es que fue un atentado duro. En tu caso, como todas las vidas son importantes, todos los atentados nos importan por el hecho en sí del terror que marcan, pero volviste a nacer. La vida te dio esa otra oportunidad. Sí, así es. Y me gusta esa actitud fuerte, ¿no? ante la vida, de ir sembrando paz, porque yo creo que esa es la mejor palabra. No hay muchas formas de hacer paz, pero se hace paz haciendo grupos, haciendo piña, escuchando, transmitiendo valores y no sembrando el odio, que eso es lo más importante. Y de esta entrevista me quedo con eso. Vale, muy bien. Pues ha sido un placer tenerte con nosotros. Quería hacerte una mención, una espinita clavada que tengo en el corazón, es que mi compañero de promoción, Juan Merino Antúnez, que falleció también víctima de ETA en San Sebastián, en la Puerta de Hacienda, el 9 de julio de 1985, y nunca se le ha hecho un homenaje por haber nacido en Cantabria, aunque está enterrado aquí en Cáceres. Y es una espinita que tenemos clavado la asociación de, aunque no sea extremeño de nacimiento, de hacerle un homenaje. No sé si vivirán todavía sus padres, sé que su hermano sí, y por lo menos que tenga un reconocimiento que yo creo que nunca se le ha dado. Y es una espinita que tenemos aquí en la asociación para hacerlo. Pues ahí quedan esas palabras. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Vale. Desde la AVT llevamos 40 años de lucha ininterrumpida. 40 años luchando por la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia de todas y cada una de las víctimas del terrorismo. Unidos hemos hecho frente al dolor. Unidos hemos plantado cara a los terroristas. Unidos hemos demostrado nuestra solidaridad. Unidos somos más fuertes. Por eso, en estos duros momentos, el trabajo de la AVT continúa con más fuerza que nunca. Seguimos luchando por el verdadero relato. Seguimos honrando la memoria de los nuestros. Defendemos cada día la dignidad de las víctimas del terrorismo. Y luchamos para que los terroristas cumplan con todo el peso de la ley. Ningún virus parará nuestra lucha. Ahora, más que nunca, la AVT trabaja por las víctimas del terrorismo. Por ello. Nuestro anterior invitado, víctima del atentado de ETA, nos ha relatado, yo creo que con muchísima humildad, con mucha dignidad, todo lo que le ocurrió y la actitud que tiene ahora ante la vida, que la canaliza de alguna forma y de una manera muy constructiva a través de la Asociación Víctimas del Terrorismo en Extremadura. Y yo creo que es importante que conozcamos
la labor de esa asociación, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo se ayudan y se apoyan entre ellos? Y detrás de esa asociación hay un equipo de personas que están coordinadas y que están de algún modo dirigidas, si se puede decir así, por un presidente con el que voy a charlar un ratito en esta cita de los viernes. Bienvenido. Bienvenido José María Antón López, presidente de Asexvite. Un placer tenerle con nosotros. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero felicitaros por la labor que durante ya muchos años en la región estáis haciendo con las víctimas del terrorismo. Mencionábamos anteriormente, ¿no?, qué desgracia que seamos la segunda región de España con un número de víctimas tan elevado, ¿no? Y vosotros haciendo una labor, pues una labor impresionante de apoyar a las familias, de velar porque su dignidad no quede empañada por la injusticia o por el olvido, ¿no?, que muchas veces la sociedad tiene con el paso de los años. Cuéntame un poco, ¿cómo ha sido en balance la labor de Asexvite en Extremadura en estos años? Hombre, que lo diga yo, pues, ¿qué voy a decir, no? Soy el presidente ahora mismo, lo tendría que decir otros asociados y otras personas quizás, ¿no? Creo que la labor es positiva. Somos, por así decir, somos el brazo donde no llega la administración, llegamos nosotros. Acercamos la víctima a la administración y la administración a las víctimas. Entonces, es difícil llegar a todas partes. La administración no tiene medios para ello, ni posibilidades, ni recursos, ni funcionarios. Entonces, para eso estamos nosotros, para que la víctima que está desatendida, que vive lejos de cualquier parte, que vive en un rincón, sobre todo en Extremadura, hay varios rincones que están muy lejos de todas partes. Hasta allí hemos llegado nosotros. Afortunadamente, hay personas que nunca llegó nadie a ellas, y entonces hemos estado ahí. Creo que la labor que hemos desarrollado en estos 13 años que llevamos de andadura ya es totalmente acertada y creo que aprobada por todos, por la administración incluso, por la propia administración extremeña, que ahora mismo está con nosotros, y con la administración central. El gobierno central también presume de tenernos como brazo extensible del propio gobierno. Porque, claro, José Antonio, tú que además has sido también víctima de los atentados terroristas, lo sufriste en tu propia piel, afortunadamente saliste con vida de todo aquello, hoy puedes contarlo y además haber hecho en tu vida, ¿no?, un proyecto y una labor tan importante como esta. Conoces muy bien la realidad que están viviendo las familias que son víctimas del terrorismo. Y eso es una cosa que muchas veces a la gente se le olvida. Claro, ya hubo un cese del terrorismo, ¿no?, de toda la actividad terrorista. Han pasado los años, hemos vivido otros acontecimientos, nos dejamos llevar por otros momentos que vamos atravesando, pero las víctimas siguen ahí. Y siguen afrontando realidades que son a veces duras, difíciles. Y es bueno que la gente sepa que muchas veces esas realidades les hace mucho daño psicológico, ¿no?, y emocional. Por ejemplo, una de ellas, lo comentábamos, ¿no?, el hecho de que se le haga homenaje a los terroristas en determinadas partes del norte del país, del norte de España. Yo no quiero pensar el dolor que tiene que sentir alguien que se encuentra pues con unas consecuencias físicas o que ha perdido a su padre o a su madre o a sus hijos y de pronto, como yo lo veo en televisión, también lo ven esas familias, ¿no? Eso debe ser terrible para ellos. Lo es terrible. Es terrible. Y contra eso no podemos más que hacer es quejarnos como lo que decía antes, ¿no?, el brazo de las víctimas para decirle al gobierno, oiga, que está ocurriendo esto. Oiga, que el gobierno no llega ahí. No hay un policía en cada calle, en cada puerta, detrás de cada persona para que haga esto o no haga aquello. Sabemos que el entorno de la banda, de esta banda terrorista, pues lo que tratan de hacer es vanagloriarlos a ellos mismos, ¿no? Algo que va en detrimento y en desprecio hacia nosotros. A nosotros eso nos duele mucho, no cabe duda. Por eso estamos insistiendo a través de nuestra propia asociación, en contacto con otras asociaciones que estamos en contacto como siempre, para promover y apoyar los movimientos que hay en contra de esos recibimientos que le hacen cuando un terrorista sale de la cárcel. No está bien visto y por supuesto nos hace mucho daño. Claro, porque es una falta a la dignidad y sobre todo una humillación para muchas personas que
que llevan ese dolor durante años ahí, ¿no? Y son heridas que no se han cerrado todavía. Y que precisamente con esto lo que hacen es abrirla y hacerla aún más profunda, ¿no? Sí, efectivamente, heridas que no se cerrarán nunca, nunca. Nunca se van a cerrar y nunca se va a olvidar. El daño que ocurrió nunca lo van a hacer. Que hay que convivir con ello, no hay más remedio. No tenemos más remedio porque si no, no viviríamos y hay que vivir. Hay que seguir para adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes personas alrededor para defenderlos, para luchar por ellos y para sobrevivir, sobrellevarlo. En alguna entrevista, José María, te he escuchado decir que el perdón es algo tan personal que no se puede hablar ni siquiera de un perdón colectivo. El perdón es algo que está muy ligado con la paz que uno siente cuando se pone cara a cara ante esa realidad, ¿no? Donde tú eres el protagonista de un drama tremendo que ha podido destrozarte a ti y también a tu familia o a tus compañeros, ¿no? O a tus amigos. Sin embargo, lo que quizá puede paliar un poco el dolor es la justicia. Y otra realidad que afrontan estas familias, lo comentábamos hace un rato, era el hecho de ver cómo, bueno, los escarcelamientos que se están produciendo y el acortar, ¿no? La pena en prisión de todos estos asesinos, estos terroristas, hace todavía que esa herida de la que hablamos sea pues mucho más profunda y otra vez se vuelva a abrir y otra vez se tengan que enfrentar en la televisión a ver cómo a sus seres queridos se les está faltando el respeto de una manera brutal, ¿no? Eso debe ser muy duro. Sí lo es. Sí lo es, pero contra eso no podemos, las víctimas propiamente dicho, no podemos más que coger y quejarnos, transmitir el sentimiento, el dolor de esa persona que ha sido víctima y ve salir al asesino o a la persona que ocasionó daño a su familiar, lo ve salir o acercarlo a aquellos. El acercamiento en definitiva tampoco es tan peyorativo ni tan maligno o tanto el daño, ¿no? Sino nosotros lo que buscamos es el cumplimiento de las penas, el cumplimiento, que no sea gratis, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la ley es así. Nosotros no podemos ir en contra de la ley. Las víctimas somos las primeras que promovemos el respeto a los valores, el respeto al Estado de Derecho, y con ello tendremos que andar. Y nosotros nunca, no habrá ni una víctima que se haya soliviantado, ni cogido, ni tratar de un arrebato, coger, ni dirigir nada contra nadie, sino simplemente contra la sociedad, que a lo mejor ese acto no lo debiera permitir, pero eso hay que legislarlo. Entonces estamos nosotros ahí y tendremos que aportar, seguir estando para aportar posibles soluciones a esos escarcelamientos quizás masivos o prematuros. Tengo la sensación de que tu trabajo, tu labor, me gusta más la palabra labor, ¿no? Como la del resto de los integrantes de Asexvite, es un poco como una lidia continua al lado del resto de víctimas y de familias que han padecido esta realidad, porque cuando no hay que, no voy a decir, encajar todos estos acontecimientos que estamos hablando ahora, ¿no? De la colectividad, de una colectividad que no entendemos, que no compartimos y que además condenamos esos actos, porque creo que debe ser así. También está esa lidia moral, ¿no? De decir, los hay que se arrepienten, hay otros que no se arrepienten. ¿Por qué crees que unos sí y otros no se arrepienten? ¿Qué factores puede haber ahí? ¿Es algo que te has planteado tú en alguna ocasión como víctima del terrorismo? Hace mucho daño, hasta pronunciarse en esto, ¿no? Efectivamente, yo creo que un terrorista, hay personas que fueron captadas sin su propio consentimiento o sin su conocimiento, digamos, afectivo, ¿no? Quizás engañados, entraron a formar parte se vieron involucrados, se vieron impedidos a salir por miedo a represalias de la propia organización. Esas personas que en un momento dado fueron captadas de esa forma, sí se arrepienten de muchos de sus actos. Esas personas tenemos que tenerlas en cuenta, tanto las víctimas, creo que somos conscientes de ello, como la sociedad en general, para evitar a veces esos aspavientos, ¿vale?, en contra de. Hay personas que quisieron arrepentirse y por miedo no los han dejado. Hay personas que no quisieron empuñar un arma y por miedo tuvieron que hacerlo, por amenazas a su propia integridad, como ya integrantes de esa propia banda, tuvieron que hacerlo, ¿vale?, por ellos y por su familia. Entonces, si esa persona se arrepiente,
habría que admitirlo, ¿vale? Es duro, pero habría que admitírselo. A otros no, porque otros fueron con ese afán, con esa intencionalidad de hacer el daño, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta, hay que separar esas opciones, ¿vale? Y entre el mundillo que empezaba la Cale Borroca, que es de donde surgía, los cogían, los captaban, muchos engañados, mediatizados, y se vieron obligados a ello. Entonces esa persona que luego hizo ha llegado a arrepentirse, algunos han llegado a decirlo. ¿Qué hacemos? Ahora pregunto yo, ¿qué hacemos? A esa persona que en un momento dado empuñó un arma o por miedo a su vida o a la de su familia, ¿qué hacemos? Esa es una pregunta que también tendríamos que hacerla, ¿no? Nosotros estamos, ya te digo, para demandar y pedir justicia para las víctimas del terrorismo. En ese caso, a esa persona que se vio obligada, porque ya estaba pillado, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Perdonar, nadie va a perdonar. Creo que no. O nadie se va a atrever a decirlo, si te perdono o no te perdono. Nadie se va a atrever. Ninguna víctima creo se va a atrever. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros como víctimas? Tenemos que seguir, sobrellevarlo tal y como lo llevamos y no meternos ahora en decir si este podría salir. Si es de los que te decía antes, a lo mejor, ¿vale? Si es de los otros, no. Es totalmente inadmisible, porque hace mucho daño. Esa pregunta de qué podemos hacer, ¿no? Me imagino que os plantearéis tantas preguntas cuando juntáis todas las familias, porque cuéntame un poco, ¿cómo es el proceso de actividades y de todo lo que es la actividad que hacéis dentro de la asociación? Hay mucha comunicación entre vosotros, hay mucha escucha entre vosotros y mucho planteamiento de preguntas como esta, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos digerir, ¿no? Todo lo que estamos viendo todavía, ¿no? Nosotros tratamos de, empezamos aquí en Extremadura, no había 4, familias, pocas familias, no 4, sino pocas familias que estaban, digamos, asociadas a una asociación que había, ¿vale? Esta asociación estaba en Madrid. Aquí había un delegado, pero no llegaba, no tenía medios, estaba en Madrid, vivía más en Madrid. Yo creo que estas asociaciones autonómicas, tanto aquí en Extremadura, en Andalucía, Valencia, Murcia, Castilla, La Rioja, Canarias, Galicia, se crearon por esa falta de atención que teníamos en estas comunidades autónomas, fuera de Madrid. Pues no vamos a hablar de comunidades, sino fuera de Madrid. O sea, los que estaban en Madrid o en grandes ciudades en un momento dado tenían derecho a todo, porque tenían opciones, llegaban en menos tiempo, a lo mejor con un billete de metro iban de aquí a allí. Nosotros nos cuesta mucho. Yo solamente para moverme de Badajoz a algún pueblo a visitar a una víctima son 240 kilómetros o más de ida. Ahora vuelve, ¿vale? Hay que ir. Entonces, hemos procurado llegar, hemos procurado estar y llegar. Nos juntamos 3, 4 veces al año en Extremadura. Hablamos las víctimas. Hay cosas que solamente pueden hablar las víctimas del terrorismo. Claro. Hablarlas entre tú y yo. Tú me vas a entender porque trabajas algo, estás un poco mediatizado. Pero hay otras personas que no entienden de lo que hablamos. El sufrimiento de una víctima del terrorismo no lo entienden todas las personas, no lo entiende la sociedad. Lo entiende gente que a lo mejor va con ánimo de exacerbado. No. ¿Vale? Ya fuimos víctimas. Lo hablamos. Y entre nosotros lo sobrellevamos porque nos entendemos, ese sufrimiento lo sobrellevamos entre nosotros, nos entendemos y lo vivimos mejor, nos entendemos, y cómo es, y cómo no es, y qué has hecho para, y cómo lo llevas, de esta forma, de aquella, mejor, peor, entre las víctimas. Por eso es bueno la existencia del colectivo, de esto, y en ello estamos defendiendo y ayudando a todo lo que podemos. Ha habido gente que nunca tuvo una ayuda en Extremadura, nunca, hasta que no hemos llegado nosotros. Es triste decirlo, pero hasta que no hemos llegado nosotros no han visto ningún tipo de compensación, ni moral, ni económica, de nada. Así que nosotros agradecidos. ¿Os sentís arropado por las instituciones? Sí, totalmente. Tanto regionales como nacionales. Sí, totalmente. ¿Escuchados? Sí, hombre, todos sabemos lo que es la administración. Te dicen que sí hoy, pues vale. La administración es lenta, siempre.
y siempre es fría también. Entonces, bueno, pues cuando proponemos algo, se gestiona, se tarda, pues para hacer una ley. Hemos conseguido al final, teníamos una ley muy buena, hemos conseguido reforzarla, ¿vale? Ahora que estamos con ella, hay que desarrollarla, ¿vale? Para que las víctimas se vean, digamos, compensadas un poco en sus derechos, ¿vale? En sus derechos de los que fueron privados, claro, no porque tengan, no, sino porque fueron privados de ellos. Entonces hay que devolvérselo de una forma u otra. En la entrevista anterior con el compañero, con José María, hablábamos o poníamos en relieve la imagen, la figura de las viudas, que hay muchas y que siguen viviendo ese dolor a día de hoy. Yo creo que a modo de reconocimiento era necesario hacer la mención en el programa hoy, pero también hay otra figura ahí muy importante que son los hijos. Me sorprende ver cómo muchos de vuestros hijos, que son jóvenes y que quizá no han conocido de una manera tan directa a través de los medios de comunicación, ¿no? O en su propio contexto social, toda esa actividad terrorista, pero sí están involucrados, porque entre otras cosas son valores que vosotros les habéis inculcado, en difundir la paz, desarrollando estas actividades y estas tareas que hacéis en la asociación, ¿no? De, bueno, pues hacer congresos, de escuchar, de juntarse con otras familias, de dar apoyo moral. Habéis quedado un legado moral en vuestros hijos muy bonito, ¿no? Sí, lo que siento es que hemos llegado tarde. Porque efectivamente, afortunadamente, ya hace tiempo que, digamos, no hay más atentados, no ha habido más muertes por atentado terrorista, pero hay muchas familias rotas desde hace mucho tiempo, desde antes de que llegáramos nosotros como asociación extremeña. Hemos intentado de que hijos de esas personas que fallecieron, esos guardias, policías, militares, ciudadanos civiles, personas civiles, pudieran tener incluso a lo mejor un empleo. ¿Por qué? Porque a una viuda, como dices, les ha costado más trabajo, le faltaba, no voy a decir el principal, o a lo mejor sí en aquel momento era el principal sustento de la familia, ¿no? En aquel momento, en aquellos años, sería el principal. Entonces, a la mujer le ha costado más. A la viuda ya estaba ya sola para criar a esos niños que tenían ahí, le ha costado más. Entonces hemos intentado hacer para ofertas de empleo, demandas de empleo. Hemos conseguido muy poco, porque hemos llegado muy tarde. Entonces por eso estamos más volcados en conseguir que esta nueva ley que hemos sido capaces de reforzar ahora en Extremadura, aplicarla cuanto antes, ¿no? De que todavía tengan algunos de esos hijos, de esas personas que se quedaron huérfanas, esas viudas, puedan tener todavía opción a conocerlo, ¿no? Antes de abandonar la vida, este mundo otra vez, ¿no? Pues son logros, ¿no? Después de una ardua tarea de muchos años, de estar trabajando, de estar luchando por esos derechos y sobre todo el acompañamiento moral a las familias, logros que se han conseguido y que yo creo que era necesario visibilizar hoy en el programa, que la gente el público de Sentir Cáceres Televisión tuviera más de cerca la existencia de Asexvite, y testimonios como el vuestro yo creo que no solamente nos impregnan mucha paz, porque fíjate que ni tú ni el compañero expresáis un atisbo de odio, ¿no? o de rencor, sino todo lo contrario, ¿no? Es una visión muy constructiva que me gustaría que todos los sectores de la sociedad compartieran y fueran en esa misma dirección, para que el dolor de las víctimas fuera cada vez pues desapareciendo, porque es muy triste, muy duro y muy difícil para ellos. Ha sido un placer tenerte en el programa, José Antonio. Muchas gracias, Ángel, José María. Enhorabuena. Sí, gracias a vosotros por el detalle y bueno, y por sí que me queda decir que efectivamente el odio hace daño y el daño hace sufrimiento, y eso es lo peor para una familia. Gracias. Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo.
sin medida, de darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día, se nos rompió el amor de tan grandioso, jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas más hermosas duran muy poco, jamás duró una flor dos primaveras. Ay, me alimenté de ti por mucho tiempo. Y nos devoramos vivos, ay, como fieras, jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega y aunque no quiera. Pues es este rincón de la parte antigua de Cáceres, el jardín de Doña Cristina de Ulloa. Es un rincón muy especial que además me trae como, no sé, una sensación más íntima, ¿no? Y más personal para charlar este ratito con una de las grandes artistas que tenemos en la región, en el género de la copla, de la canción española. Pilar Bollero, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, me da mucha pena no poderte dar la mano ni darte un beso, pero es que esto es de las normas de seguridad y la nueva normalidad. Así es. Que es lo que tenemos, lo que no significa que nosotros no nos hayamos comunicado durante estos meses de pandemia y de confinamiento, porque me ha pasado contigo, Pilar, lo que le comentaba, ¿no?, a otros artistas, que el vínculo era las redes sociales, las fotos que subíais, los vídeos que hacíais, y de alguna manera eso nos evocaba, ¿no?, un poquito pues toda la cercanía que habéis tenido con el pueblo extremeño, con los mayores, que han sido también muy afectados en esa primera ola, ¿no? Bueno, sí, yo creo que si algo positivo, que habrá muchísimas más cosas, ha traído este confinamiento, ha sido sin lugar a dudas la cercanía de la gente del mundo de la cultura, ¿no? Yo creo que nos hemos dado cuenta de que el mundo sin cultura, sin música, sin arte, es mucho más feo, es mucho más gris. Y desgraciadamente se nos ha olvidado enseguida, porque luego ya llegó nuestro momento de trabajar y resulta que la cultura pasó de nuevo a ser algo muy secundario, que eso nos daría para varios programas. Pero yo creo que ha sido el salvavidas, ¿no? La música, el arte, el compromiso social de los artistas con todo lo que estaba sucediendo. Y bueno, yo en mi caso he estado muy centrada en una de las cosas que habitualmente hago, uno de los proyectos que me encantan, que es el que en la actualidad hago tanto con Diputación de Cáceres como con Diputación de Badajoz, que es ir a centros residenciales. A tus residencias. Efectivamente. Ese contacto con los mayores, sí. ¿Cuántas satisfacciones te ha dado a ti, verdad? Pues sí, además yo creo que te lo comentaba anteriormente, ¿no? Hay lugares que ya forman parte de mi familia, o sea, tengo contacto con residencias donde me llamo con algunos de los residentes o tenemos una relación muy directa. Y ha sido duro porque sabía que estaban muy solos, que no podían tener visitas. Entonces, durante todo el confinamiento me dediqué a hacerles vídeos personalizados a los distintos centros residenciales y ha sido para mí algo muy muy bonito porque bueno, tenía una relación muy directa, se lo ponían en la televisión y lo veían y me mandaban luego vídeos de ellos, a lo mejor viendo mi actuación en el Teatro Romano. Algo para mí que es fundamental, ese vínculo con ellos, y estoy loca por reanudar y visitarlos de nuevo con las medidas pertinentes, obviamente, porque ahora no nos dejan abrazarnos ni tocarnos, que a mí me encanta. Lo sé, pero porque me acuerdo perfectamente que había días que subías fotografías, subías vídeos de recuerdos, ¿no?, de tu paso por esas residencias. Y yo te decía incluso, Pilar, lo que estás haciendo emociona mucho, porque en ese momento estábamos todos muy sensibles con los mayores. Siempre lo solemos estar, pero en ese momento, que era la parte más vulnerable de la pandemia, pues claro, te acordabas mucho de ellos, ¿no? Y sobre todo tú, que te acercas a ellos, que los coges, cantan contigo, se emocionan, te dan abrazos, que es una relación muy personal, ¿no?, con ellos.
Ha sido mi pequeño homenaje, ¿no? Rescatar todas esas fotos. Algunos de ellos ya no estaban con nosotros. Y ha sido para mí muy bonito recordar lo que he vivido con ellos y lo que espero seguir viviendo. Es una generación a la que le debemos tanto y a veces se nos olvida y los apartamos. Y es una generación que ha vivido guerra, posguerra, hambre, han luchado tanto, que yo digo, solo faltaba este maldito bicho que también se ha cebado con ellos, ¿no? Yo creo que si de algo nos ha servido esto es para pensar. ¿Qué hacemos con nuestros mayores? Vamos a mimarlos mucho más, a cuidarlos mucho más y a darnos cuenta de lo necesarios que son en nuestra sociedad, que parece que los hemos apartado y nada que ver, son vitales. Por eso es vital que también siga tu proyecto de residencias. Sí, y más ahora, ¿no? Que necesitan ese empuje, que necesitan esa alegría, ¿no? Que me imagino que cuando lo pongas en marcha seguirá, por supuesto que sí, todas las medidas de seguridad, que lo adaptaréis a esa nueva normalidad. Pero yo pienso que solo el hecho de estar ahí y de darles esa compañía y de cantarles, les va a dar esa alegría que han perdido, ¿no? De pasar mucho tiempo sin poder recibir visitas de sus familiares, sin poder disponer de todas las zonas de las residencias como antes lo solían hacer. Yo creo que les ha descolocado mucho. Muchísimo, porque además ten en cuenta que algunos de ellos desgraciadamente han visto morir a compañeros, a familiares y en la más absoluta soledad, ¿no? Como ha sido una pandemia que se ha cebado con ellos y que además lo ha hecho con algo tan sumamente duro como es la soledad, que yo creo que es el mal de la actualidad, ¿no? Y sé que volver a verlos va a ser para ellos muy importante y para mí también. Y estamos tomando todas las medidas necesarias. Insisto, las dos diputaciones de Cáceres y Badajoz son muy, muy susceptibles y muy sensibles con este tema. SEPAD también nos está facilitando absolutamente todo lo que necesitamos. Y locos por empezar, porque de verdad que para mí forman parte de mi vida y yo sé que ellos... Algunos me escribían, me llamaban y ha sido un confinamiento lleno de cosas tiernas, porque ellos son la ternura, sin lugar a dudas, la ternura de nuestra sociedad. Bueno, pues además de ese proyecto con los mayores, bueno, has tenido un verano que te tengo que felicitar muy bueno, porque has podido recuperar el contacto que yo creo que teníais ganas ya los artistas de volver a poneros frente al público, ¿no? Sí. Y de recuperar esas actuaciones, de hacer ese recorrido por la región maravilloso. Por cierto, con unos vídeos que la gente me lo ha comentado y yo te lo he comentado a ti en una ocasión, que me han gustado muchísimo, de cada localidad donde ibas. Era como acercarnos a ese sitio mágico, a ese pueblo, a esa localidad, conocerla y de pronto aparecer ahí Pilar Boyero con todo su elenco, ¿no? En la actuación. Cierto es que fue una idea que tuvimos para agradecer de alguna forma a esos ayuntamientos que sí eran valientes y se atrevían a programar. Y Jesús ha sido el artífice de estos vídeos que efectivamente están gozando de mucho éxito y estamos encantadísimos. Yo he tenido la suerte de trabajar, pero eso no quita que ya que me cedes este espacio, pues tengo que decir algo que si no me muerdo la lengua. Tenemos un problema gravísimo en esta sociedad, que no sé por qué hemos dado la espalda completamente a la cultura. Y que en algunos ayuntamientos donde el alcalde o la alcaldesa programaban, el pueblo se les echaba encima, cuando se programaba absolutamente con todas las medidas pertinentes, porque en la cultura no ha habido contagios, señores ni señoras, los contagios son de otras celebraciones que nada tienen que ver con la cultura ni con el deporte. Y entonces creo que esos alcaldes y esas alcaldesas que han decidido complicarse la vida, llevarse a su casa los problemas, tener al pueblo en contra, son los que se merecen el aplauso, porque han tenido un compromiso con la cultura y con la ciudadanía. Aquellos que se han cruzado de brazos, a mi juicio, evidentemente, que son los que se están llevando todos los elogios, no son dignos para mí de ello, pero bueno, hay que apoyar la cultura. Y dice mucho de nuestro país que la gente crea que la cultura es prescindible. Es lo único que tengo que comentar. Claro, porque es que además, apoyando a la cultura, como ha ocurrido, por ejemplo, ¿no? Con todos los pueblos donde nuestros artistas van a hacer actuaciones, se apoya también al turismo. Y apoyando al turismo se refuerza la economía. Y reforzando la economía mejoramos todos, que es lo que realmente necesitamos. Van de la mano. O sea, efectivamente. Yo creo que la cultura y el turismo, hemos tenido muchas reuniones para ver de qué manera solucionábamos el problema.
Y señores, llevamos años diciendo que Extremadura es verde, que es agua. No vamos a cerrar ahora nuestras puertas y decir, no abro esto. No. Hay que potenciar nuestro turismo, que es una de nuestras garantías. Y el turismo y la cultura van de la mano. Y hay que adaptarse a esta nueva normalidad. De hecho, antes hablábamos de los conciertos. Yo no soy... Hombre, si has vendido 2 entradas, vale, pero si no, hay que intentar sacarlos adelante porque la gente también necesita cultura, necesita pasar un rato de expansión y creo que tenemos que dárselo, ¿no? Bueno, un verano, como hemos dicho, maravilloso y la verdad que me alegro un montonazo de todo lo que he ido viendo a través de las redes sociales. Y bueno, la sorpresa ha sido que hemos visto todos Pilar Bollero, 17 de octubre, 8:30 de la tarde, en el Gran Teatro de Cáceres, con un espectáculo maravilloso del que yo quiero que nos cuentes cositas para que la gente que nos está viendo, pues, oye, se anime, porque los teatros son sitios seguros y hay que disfrutar de totalmente. Esto. Merece la pena. Cuéntanos. El Gran Teatro de Cáceres tiene, como tú muy bien decías, todas las medidas de seguridad para que cualquier persona que quiera ir tenga garantías y sobre todo ahora más que nunca tienen que apoyarnos porque es cuando más lo necesitamos. Es un espectáculo que yo tenía muchos años en mi cabeza, que es un homenaje a mi admiradísima Rocío Jurado. Yo soy juradista desde que nací, porque en mi casa lo somos todos, y consideré que ahora había llegado el momento, pues porque creo que ahora puedo defenderlo. Evidentemente me han dicho en algunas ocasiones, tú verás si lo quieres hacer o vas a suspender, o he dicho no, yo para adelante como con los faroles, luego ya saldrá el sol por antequera, pero no voy a titubear ni un ápice. Voy con un espectáculo muy bonito, con 10 músicos, una banda que suena maravillosamente bien, un cuadro flamenco de 5 músicos con baile incluido y vamos a hacer un homenaje con todo el respeto, a sabiendas de que jamás nadie va a cantar como ella, a Rocío Jurado, que para mí es un pilar fundamental en mi forma de entender la vida, no solo de cantar. Y bueno, tú me hablabas antes del repertorio, que ha sido muy difícil porque el repertorio de la Jurado es de norte a sur, de este a oeste, maravilloso. Haremos, por supuesto, una parte de copla en la que reconoceremos la figura del gran maestro Solano, que tanto compuso para ella, junto a Rafael de León, y la parte magnífica de Manuel Alejandro, ese tándem que los dos de repente descubren y que además para mí es muy vital porque creo que Rocío fue la persona que enseñó a las mujeres a defender a través de las canciones, a defender hasta su propia vida sexual, ¿no? De la mano del maestro Manuel Alejandro. Yo creo que lo hemos hablado varias veces, ¿no? Era un icono del feminismo. Sí. Muchas veces tachamos a la copla o tachan a la copla de ser un género un poco ya atrasado y sin embargo lo que no valoraban era precisamente que había exponentes del feminismo dando una imagen de la mujer completamente moderna en la sociedad ya en aquellos años, ¿no? Bueno, yo siempre digo que yo no he conocido mujeres más valientes, más modernas y evidentemente más independientes que Rocío Jurado o Lola Flores. Creo que se inventaron la inteligencia emocional y el feminismo. Y luego las canciones, que lo hemos hablado en muchas ocasiones, las canciones compuestas por las dos grandes ternas son precisamente una crítica a ese machismo que desgraciadamente nos impuso, nos impuso el catolicismo, la dictadura, la censura y muchas otras cosas, ¿no? Por eso quien tacha la copla o la tilda de determinadas cosas, tú sabes que es que no la ha leído, ni la ha visto, ni ha escuchado en profundidad. Y en el caso de Rocío yo creo que estamos en deuda con ella, porque me contaba un día Juan de la Rosa, fíjate, su fiel amigo, secretario, que no sé en qué país latinoamericano, porque ellas han sido bandera en toda Latinoamérica, dice que era impresionante ver a las mujeres cantar aquello de hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que ni se les había pasado por la cabeza decir eso, y que de la mano de la Jurado no solo dijeron eso, sino aquello también de si amanece y ves que estoy... que ya me he ido, olvídame, que será que no me has convencido. O sea, yo creo que Rocío ha sido, sin pretenderlo, la gran en la música, uno de los grandes revulsivos del feminismo. ¿Y qué te gusta a ti elegir el vestuario? Porque la gente me dice, tiene unas puestas en escena maravillosas.
Bueno, aquí voy a hacer un guiño a ella. He de reconocer que he cogido, a mí me gusta mucho porque a ella le gustan mucho los escotes palabra de honor, a mí también. Me siento muy cómoda cantando porque me gusta mucho tener los brazos libres. Y Águeda de la C, que es una profesional extraordinaria y una diseñadora magnífica, me está haciendo, que precisamente luego tengo una prueba, me está haciendo unos vestidos muy a lo jurado para la ocasión. Me gusta mucho elegirlo y me gusta mucho además no solo el vestido, me gusta cantar con un clavel, me gusta sacar una rosa, un mantón, un abanico, me siguen gustando todas esas cosas que me parece que realzan mucho el total, ¿no? Bueno, es tu esencia y sobre todo una esencia, como tú dices, ¿no? Muy llevando adentro a Rocío Jurado en tu trayectoria, en tu carrera y en tu familia. Siempre. Con lo cual el público va a disfrutar de un espectáculo maravilloso el día 17 de octubre en el Gran Teatro a las 8:30, una hora estupenda de la tarde, para disfrutar con todas las garantías y medidas de seguridad, que eso es importante, y sobre todo disfrutar de un artista como Pilar Bollero, que tenerla en Cáceres yo creo que es un lujazo. Pues Muchas ha sido gracias. un placer, Pilar. El placer es siempre mío y siempre se me hace corto porque estamos tan a gusto, o sea que ya sabes que el placer es siempre Mucha mío. suerte. Muchas gracias. Y bueno, sabes que te seguimos mucho por redes sociales, que estamos muy pendientes de Lo tus sé. cosas, con mucha emoción, con mucho entusiasmo, y ojalá todos los proyectos sigan para adelante, que eso significará buena señal para Claro todos. que sí, tenemos que intentar todos unidos, ¿no? Yo creo que hay que ir, ahora más que nunca hay que ir al bar de la esquina, comprar en la tienda del barrio y hacer todas esas cosas que evidentemente contribuyen a que podamos avanzar en un momento tan complejo. Mucha suerte. Gracias. Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás, señora, ya llevaba dentro de mi piel su aroma. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él, señora, yo era parte de su vida y él mi sombra. Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como la hoja seca que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tan tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Pues ha llegado ya el momento de deciros adiós en esta cita de los viernes a las 10 de la noche en Sentir Cáceres. Me ha quedado con mucho impacto las entrevistas que hemos tenido hoy con las víctimas del terrorismo. Sobre todo un impacto muy positivo, ¿no? La humildad, la sencillez, la bondad con la que han contado sus propias experiencias dice mucho de ellos y de la actitud con la que afrontan el día a día las familias víctimas del terrorismo en nuestra región. A todas ellas, a las viudas, que sé que habéis tenido y tenéis un papel muy importante en vuestras familias, a todas las personas que han sufrido esa realidad de ese capítulo tan triste en la historia de la democracia en nuestro país, daros desde aquí, en nombre de todo el equipo de Sentir Cáceres Televisión, nuestra fuerza, nuestro apoyo. Sobre todo consistía en poner nuestro granito de arena, en darle visibilidad a esa realidad que creo que debemos tener muy presentes en todos los ámbitos de la sociedad. Y luego después me quedo con el buen sabor de boca de haberme vuelto a reencontrar con una artista estupenda, amiga, Pilar Bollero, porque sé que va a hacer un espectáculo maravilloso, que les recuerdo que tienen que ir a verlo, porque en el teatro es garantía y en el teatro se están cumpliendo todas las normas de seguridad y hay que disfrutar del buen teatro y del buen espectáculo. Así que este próximo 17 de octubre a las 8:30 de la tarde en el Gran Teatro de Cáceres les espera Pilar Bollero con esa Rocío Jurado que ella hace suya y la hace de una manera muy, muy, muy especial. Espero que vayan y lo disfruten. Les espero la semana que viene en nuestra cita de los viernes a las 10 de la noche aquí en Sentir Cáceres Televisión.